Bien, ¿cuál fue el tema en que nos quedamos? TCP/IP. No, pero ¿cuál tema en particular? A ver, les voy a compartir ya la pantalla. En el protocolo IPv4, profe. Vamos a ver. Ya deben estar viendo en pantalla. Ya terminamos de ver los modelos de referencia. Todo esto ya lo vimos, ¿no? Sí, soporte ya. Y esto también. Esto es la parte de encabezados y encapsulamiento también. Empezamos a ver esta parte de direccionamiento IP. No, eso creo que no. Profe, antes de que comience una pregunta, ¿puede volver a compartir el link donde subió las diapositivas? Les llegó un correo. Al correo que registraron en SAES, ahí está, este es el correo que di de alta. Ah, sí, cierto. Vale, muchas gracias, profe. Esto lo vimos ya, ¿verdad? Eso creo que no. Bueno, yo no lo recuerdo. A ver, esto. Voy de regreso. Esta es la comparación que vimos de los modelos de referencia. Sí. Ese sí. Ese sí, ahí creo que ya no. Ah, no. No sé si Fue el parte sí último, todavía. yo creo, entonces. Ese fue el último. Esto Creo. lo vimos, sí, ¿no? El encabezado. Fue el último, el anterior. En el anterior. Ahí nos quedamos. Ahí nos quedamos, ajá. ¿Ya no vimos nada de esto? No. No. Ok. Bueno, estábamos hablando de de los modelos de referencia, cómo los comparamos, etcétera. Luego, cada protocolo trabaja en un nivel de capa, en una capa en particular, es decir, en este caso, como son 7 capas, los switches trabajan en capa 2, como ven aquí, ¿sí? Los switches trabajan en capa 2, los routers en capa 3, que es todo esto está mapeado al modelo de referencia OSI. Entonces vean, por ejemplo, los routers que están en capa 3, estamos hablando de equipos o de dispositivos que están usando direcciones IP. Recuerden que una dirección IP también se identifica como una dirección lógica. Los switches están trabajando en capa 2 y sus direcciones se ven como direcciones o se manejan como direcciones físicas, o sea, las direcciones MAC. Ya a nivel de capa física, sí, que es la capa 1, bueno, hay otro tipo de dispositivos que nosotros no manejamos, pero son dispositivos que trabajan con los medios de comunicación, ¿sí? Puede ser fibra óptica, puede ser microondas, puede ser inclusive una red satelital, etcétera. Bien, en capa 4 hablamos de protocolos como TCP y UDP, ¿sí? Recuerden que, por ejemplo, para capa 4 usamos direcciones que se conocen como puertos, o sea, la forma de direccionar a nivel de capa de transporte son puertos. El número de puerto de TCP o el número de puerto de UDP, dependiendo del protocolo. En capa 3 hablamos de direcciones lógicas, o sea, direcciones IP, es las únicas. En esta capa 3, pues, IP es el único protocolo que se puede direccionar en ese nivel. Luego tenemos enlace de datos. En esta capa, las direcciones, recuerden, son direcciones físicas, o sea, las famosas direcciones IP. Perdón, las direcciones MAC. También tenemos direcciones como de Frame Relay, que son las DLSIs, y es como se direccionan. Vamos a ver enseguida ejemplos de ARP, que es como
nosotros los vamos a identificar cómo se mueve el tráfico en la red. Bien, entonces en la red físicamente estas tres primeras capas son las que interactúan de forma directa con el hardware. Y de la capa 4 a la capa 7 es software, ¿sí? La capa 4 es la que interactúa con esa parte de la aplicación y los protocolos de la red. Entonces, capa de transporte identifica la aplicación a la cual estamos comunicando el tráfico, moviendo el tráfico. Bien. Este encapsulamiento es la forma como nosotros vemos el tráfico, o debemos verlo. Vean, cuando estamos hablando de capa 2, que es a nivel de un switch, tiene un encabezado Ethernet, que es el que indica las direcciones origen y destino, ¿sí? Ese es el encabezado de Ethernet. Enseguida se encapsula con un encabezado de IP. Este encabezado tiene las direcciones origen-destino a nivel capa 3, es decir, IP. Recuerden que una dirección IP es global, es decir, la dirección IP no va a cambiar en el encabezado, siempre va a ser la misma. Por eso es la dirección origen-destino global, porque es la dirección donde sale el primer mensaje, bueno, todos los mensajes, pero es el origen y hasta donde llega. Es de comunicación de punto a punto, de extremo a extremo, ¿sí? El encabezado de Ethernet es origen-destino, pero estando en el mismo segmento. O sea, en el mismo segmento de Ethernet, por ejemplo. Pero es más local. Es decir, nosotros podemos cruzar una red que tenga varios segmentos de Ethernet y las direcciones justamente Ethernet son las que van a estar cambiando cada vez que yo paso de un segmento de Ethernet a otro. Las direcciones Ethernet cambian, pero las direcciones de IP, origen-destino, no cambian, son fijas. Por eso son más globales. Bien, dentro del encabezado de IP viene, o sea, el cuerpo de IP es todo esto, ¿sí? Y está encapsulando justamente el encabezado de protocolos como UDP o TCP, ¿sí? Y recuerden que TCP y UDP no manejan direcciones, son los puertos. Entonces, con ese número de puerto identificamos a qué aplicación se entrega los datos. Sí, porque en una computadora pues, pueden estar corriendo diferentes programas. Por ejemplo, en este momento el navegador, el Skype, correo electrónico, etcétera. Todos tienen diferente número de puerto. Y la misma computadora que lo recibe tiene una misma dirección IP, tiene una misma dirección MAC o física, pero lo que cambia es el número de puerto. Cada aplicación tiene un número y es como se identifica a quién se le entrega los datos. ¿Sí? Bien, entonces así es como vamos a estar viendo el encabezado que tiene, bueno, los datos. Todo esto que está desde aquí hasta acá, así como está, es un frame o una trama de Ethernet. ¿Sí? Todo lo que está aquí enseguida, todo esto, es un paquete de IP. Y todo esto, lo que está aquí, es un segmento de TCP o de UDP. Y ya esto, ya sin protocolos, sin encabezados de protocolos, ya son los datos que se entrega a la aplicación. Entonces, así como está en la parte de enlace de datos, ¿sí? Todo esto que está aquí, es un frame de Ethernet o trama de Ethernet. Todo esto como está aquí es un paquete de IP. Y todo esto lo que está acá es un segmento de TCP o de UDP. ¿Sí? Así es como los vamos a identificar. Entonces, Ethernet tiene direcciones físicas. IP tiene direcciones lógicas, que sería la misma dirección IP. Y TCP o UDP tiene número de puerto. ¿Ok?
Si tienen preguntas, háganlas, por favor. Bien, esto es referente a los modelos de referencia de TCP/IP y de OSI, el modelo OSI. Ahora vamos a empezar ya a hablar de un protocolo muy famoso que es justamente este, que es IP versión 4. IP, pues ya lo hemos visto, está en capa 3. Es un protocolo que lo que hace es etiquetar los dispositivos. Cada computadora, cada dispositivo que se conecta a la red y que tenga IP, ¿sí?, se le va a asignar una dirección. Esa dirección debe ser única. Bueno, vamos a ver estos son los temas de esta parte del curso. Como ya lo estamos viendo, bueno, vamos a empezar con direccionamiento IP. Vamos a ver subredes, que es un tema, se ve un tema corto, pero implica que estemos haciendo muchos ejercicios de subneteo, porque eso lo vamos a ocupar en todo el curso. Luego vamos a ver ARP. ARP es un protocolo de resolución de direcciones que trabaja en capa 3, pero interactúa entre capa 3 y capa 2, es decir, entre direcciones físicas y lógicas. Y vamos a ver cómo funciona. Luego viene un protocolo que es ICMP. ICMP es un protocolo, como su nombre lo dice, Internet Control Message Protocol, en el que está basado mucho de la comunicación que tienen entre routers. Cada vez que hay un evento en la red, un paquete se pierde, un paquete no tiene ya un destino y lo tienen que desechar, ICMP toma ahí, se ocupa para enviar mensajes entre routers. Vamos a ver después cómo se usa. El ping que ustedes han usado, y hay otro comando que se llama traceroute, usan ICMP para funcionar. Y luego al final de este tema vamos a ver algo que se llama BLSM. De hecho, vamos a estarlo viendo también igual con subredes. BLSM es subneteo, pero para generar subredes con máscara de diferente longitud. ¿Sí? Pero como les digo, es subneteo. Bueno, vamos a empezar. Direccionamiento IP. Y aquí me refiero a IP versión 4. Bueno, pues ya sabemos que trabaja en capa de red, que es la capa 3 del modelo OSI. Es un protocolo que se dice que es connectionless, o sea, que es un protocolo que no establece una sesión con su contraparte. Simplemente envía el tráfico hacia el otro dispositivo, ¿sí? Y una vez que el otro dispositivo lo recibe, pues ya no hay nada más que hacer. De hecho, ni siquiera quien envía el paquete de IP no se va a enterar si le llegó realmente al destino. Simplemente lo envía y eso es todo, ¿sí? Entonces, por eso se le llama connectionless. No sabe si le llega o no le llega. Es un direccionamiento jerárquico porque recuerden que tenemos redes, subredes y los nodos. Y podemos hacer subredes a partir de otras subredes. Entrega paquetes basados en el mejor esfuerzo es parecido a la parte de connectionless. Es decir, simplemente lo va a enviar y espera que llegue. No hay una manera de comprobar si llegó o no llegó, porque el protocolo no está diseñado, no fue diseñado para eso. Hay algunos otros protocolos como TCP que sí lo hace. Es decir, sabe si perdió un segmento y genera una retransmisión. Entonces es un protocolo muy seguro. Como ahí lo dice, no hay recuperación de errores. Por lo mismo, si se perdió un paquete, ni modo. Él no se va a enterar nunca. Quienes se encargan de recuperar la información perdida son protocolos superiores, en este caso en capa 4 con TCP. Bueno, sabemos que IP es un protocolo que tiene o contiene 32 bits para direccionar.
Con eso estamos hablando de 4,000 millones de direcciones de IP, que pareciera que son muchas, pero realmente no lo es. Bueno, para empezar ya se acabaron las direcciones, y fue hace muchos años. Las direcciones que hoy hay son más bien dinámicas. Cuando alguien ya no las usa, se liberan y alguien más las puede tomar. Hay un mecanismo que se llama NAT, Network Address Translation, y ese nos ayuda para que varias computadoras, como en este caso nosotros en nuestras casas, podamos acceder a Internet a través de una única dirección física, una única dirección IP pública. Nuestras computadoras en este momento tienen direcciones privadas, pero para salir a Internet, el módem hace ese mecanismo de NAT para traducirla a una dirección pública. Sí, las direcciones públicas sí salen a Internet, pero pueden salir varias computadoras con una misma dirección pública. Con eso, si tenemos 10 computadoras, van a salir las 10 con una sola dirección pública. Entonces es una forma de ahorrar direcciones públicas, me refiero. Disculpe, profe. ¿Cómo lo llamó? ¿Mecanismo NAT? NAT, Network Address Translation, es decir, una traducción de direcciones de IP. Ok, gracias. Bueno, y la versión pues que ya está implementando es IPv6, son 128 bits y es una cantidad enorme de direcciones, tantas como si tuviéramos cada uno de nosotros tuviera su propio dirección IPv4 completo, o sea, las 4,000 millones de direcciones que tiene IPv4 es como si nos tocara ese grupo de direcciones a cada habitante del planeta Tierra. ¿Sí? O sea, son miles y miles de millones de direcciones IP que nos tocaría a cada persona. Entonces, en teoría, pues difícilmente se van a acabar. Pero bueno, así decían para IPv4, pero bueno, yo creo que sí van a durar muchos años IPv6. Bueno, regresando a IPv4, ustedes han visto las direcciones de IP. Son 32 bits y están agrupadas en octetos o bytes. ¿Sí? Por lo tanto, son 4 bytes o 4 octetos que forman la dirección IP. Por eso tenemos direcciones como 172.16.80.35. Se dice de esa forma porque son los 4 octetos o 4 bytes que están separados por un punto. Y es una forma muy fácil de leerlo. Y bueno, pues las direcciones IP nacieron con dos partes. Una que es la parte de red y otra que es la parte de nodo. Pero realmente no es una forma eficiente de direccionar, pero pues así nacieron. Y así fue como empezó a crecer la red. Pero como se darán cuenta, llegó un momento en que se acababan las direcciones. Y de allí inventaron las subredes. Entonces vean cómo acá tenemos una dirección IP, si lo podemos ver así como esta de dibujo, y tiene una parte de red, punto, y la parte de nodo. Así es como se manejaban. ¿Sí? Pero bueno, esto ha cambiado, evolucionó por la cantidad de equipos que estaban conectados a la red. En ese tiempo todavía no no hacían falta direcciones, pero se dieron cuenta que a ese ritmo, en algún momento, no muy lejano, se iban a acabar. Por eso inventaron las subredes. Y la subred lo que hace es aprovechar de una manera óptima los rangos de direcciones que tenemos. ¿Sí? En lugar, por ejemplo, de asignar una dirección o un rango, una subred que tenga 255 direcciones, asignarla por ejemplo, a un laboratorio en la escuela donde nada más tenemos 30 computadoras, no tiene caso asignar un rango tan amplio. Entonces lo que se hace es subnetear, de tal forma que se pueden generar 32 direcciones
para un laboratorio, o sea, la red de un laboratorio que tiene 30 equipos. Entonces, queda justa. Y así es como se puede aprovechar. Y el resto de direcciones se pueden seguir subneteando. De las 255 menos 30, pues quedan 224 que se usan para otras subredes. Entonces se aprovecha estas direcciones, todo el rango. ¿Sí? Esa es la ventaja del subneteo. Bueno, esto que ven ahí es el encabezado de IPv4. Son 20 bytes de encabezado, como lo está diciendo aquí, sin las opciones y sin los datos, pero es por eso se llama encabezado. Esto es fijo. Tenemos 4 bits para el número de versión, 4 bits para la longitud del encabezado cuando tiene opciones. La prioridad o tipo de servicio es algo así como... Hoy se usa para calidad de servicio, pero no fue pensado para eso. ¿Sí? Pero se está aprovechando. Longitud total del paquete de IP, eso ya usando los datos, cuando sabemos cuántos datos estamos transportando. ¿Sí? Y otros campos que tiene, que algunos no se usaron, como identificación, ¿sí? Desplazamiento del fragmento, ¿sí? Ese tipo de información realmente no se usan. Pero, por ejemplo, time to leap, eso que está entre paréntesis son bits, el campo, la longitud del campo. Entonces, time to leap es un campo que vale máximo 255 y mínimo 0. Y nos sirve para indicar cuántas vidas tenemos o tiene un paquete. Por ejemplo, cada vez que un paquete de IP cruza un router, se le descuenta una vida. Y esto se usa o se hace para que el paquete no viva. Imagínense si hay un loop, es decir, un ciclo cerrado, por algún error de ruteo, los paquetes no se queden toda la vida ahí circulando en la red. Cada vez que cruza un router se le quita una vida, uno y uno, hasta que llegue a 0. Cuando llega a 0 se desecha. Simplemente es por eso. Pero esta cualidad o este campo se usa mucho, por ejemplo, para un comando que les comentaba hace un momento que se llama traceRoute. Nos sirve para indicar el paquete o los paquetes por dónde van circulando en la red. Lo vamos a ver más adelante como un ejemplo. Y este time to leap simplemente le indica cuántos routers puede cruzar. Por default y dependiendo de la implementación del protocolo, time to leap puede tener un valor de 255 o de 128. Para cruzar esa cantidad de routers en la red es muchísimo. No se llega a tanto. Entonces se aprovecha para ese comando traceRoute que vamos a ver más adelante. Luego hay otro campo que tiene 8 bits de longitud. Y este nos da el número que identifica el protocolo que está en capa 4. ¿Sí? Porque recuerden que IP está transportando un protocolo de capa 4 o inclusive el mismo de capa 3. Vean cómo aquí este es el encabezado de IP, que es lo que estamos viendo en este momento. Y luego ese campo de protocolo es un número que nos dice qué protocolo va aquí. ¿Cuál es el encabezado de este protocolo? Que puede ser un protocolo de capa 3 o de capa 4. ¿Sí? O sea, IP transporta, porque IP transporta los protocolos de enrutamiento, IP transporta ICMP, y todos esos protocolos están en capa 3. Pero capa 4 está aquí y son los protocolos TCP y UDP. Entonces ese campo nos dice qué protocolo está transportando IP, y aquí lo indica. ¿Sí? Luego el checksum, es decir, la validación de que el encabezado no tiene ninguna alteración, o sea, está completo. Luego viene la dirección IP origen, 32 bits, y la dirección IP destino, 32 bits. Opciones cuando las hay, y luego los datos en sí. Esta parte de datos para IP, vean, el encabezado es de aquí a acá, hasta donde llega a destino. ¿Sí? Y luego enseguida vienen los datos.
Esto del encabezado de IP es aquí. Es esta parte, el encabezado, lo que estamos viendo. Y todo lo que identifica como datos, ¿sí? Todo lo que identifica como datos, pues es todo esto. Estos son los datos para IP. Y esto es el encabezado, ¿sí? De IP. Es lo que estamos aquí viendo en el diagrama de IP, justamente. Entonces, para que se vayan ubicando cómo están los protocolos. El encabezado y sus datos. ¿Ok? Bien. ¿No hay preguntas? Y bueno, aquí tenemos la misma lámina. Lo había puesto precisamente para no estar regresando mucho. Y está aquí adelante. Bueno, ya vimos el encabezado y cómo está formado. Profe, yo tengo una duda, pero en la parte que dijo de vidas para que el protocolo desaparezca de Internet, a eso como, pues sí, ¿cómo pueden saber qué vidas se quedan para... Ay, no se escucha ya lo último, ya no. Ajá, ¿cómo puedo saber como cuántas vidas le quedan o cómo se le van quitando vidas? Cada vez que cruza un router, el mismo equipo, o sea, el router, disminuye el time to live. Ah, ¿Sí? ya, ok. Pero eso se hace de manera automática, lo hacen los routers. Sí. Cuando un router llega, por ejemplo, llega el paquete a ese router y tiene time to live igual a 1, le quita esa vida y queda en 0. Entonces el router ya no lo reenvía. Lo que hace es desecharlo. Porque dice, ya se le acabaron las vidas, ya no puedo reenviarlo. Y entonces el router lo que hace al desechar el paquete, le notifica a quien lo envió, ¿sí? Le notifica que el paquete fue desechado. Ah, ok, perfecto. Y así es como funciona. Ah, ok. Gracias. Bueno, entonces, en capa 3, que es de lo que estamos hablando, porque IP es de capa 3, hay más protocolos aparte de IP. Tenemos un protocolo que se llama ICMP, otro ARP y RARP, que es el protocolo que interactúa entre capa 3 y capa 2 y que mapea las direcciones IP con las direcciones MAC, es decir, direcciones lógicas contra direcciones físicas. Luego vienen protocolos de ruteo también en capa 3. Estos son dos ejemplos, SPFRIP, pero hay más como IGRP, BGP, y entre otros, ¿no? Bueno, ISIS también es otro protocolo y otros que ya no existen. Pero todos estos están en capa 3, ¿sí? Donde vive IP y los protocolos de enrutamiento. Bueno, esto simplemente aquí nos dice que todos los dispositivos, para que se puedan comunicar a nivel de capa 3, deben tener una dirección IP, si no, no se puede. Bien, esta es la manera como originalmente estaban las direcciones IP, con la parte de red y la parte del nodo. Simplemente nos daban una dirección, que era la red, y el resto era el nodo. Entonces vean cómo son 4 octetos, hacen 32 bits. Aquí se usa mucho octeto, la palabra octeto. También se puede usar byte, pero originalmente nació con la palabra octeto porque, como su nombre lo dice, octetos son 8 bits. Y en cambio, un byte, cuando se inventaron los bytes, cuando se empezó a usar eso de bytes, los bytes eran de 7 bits, no de 8 como ahora. ¿Sí? Entonces, pues así se acostumbró a usar octetos en esta parte de direccionamiento. Ahora, pues ya sabemos que los bytes son de 8 bits, igual que los octetos. Entonces, pues es indiferente hablar de bytes o octetos, aunque todavía se escucha hablar mucho de octetos, simplemente por eso. Bien, entonces aquí vemos que tenemos una parte que es la de red, la otra parte de nodo. Por ejemplo, aquí esta dirección, esta dirección, esa dirección, ¿sí? Esta dirección que tenemos acá, esta parte
está representando la red. 172.16 es la red. Y esta otra parte, que es la 122.204, es el nodo. Entonces, la dirección del nodo es 122.204. Como se darán cuenta, son 2 octetos para la dirección del nodo. La máscara pues es de 16 bits, porque si se dan cuenta, 172.16 es una clase A. Una clase A tiene su máscara nativa 16 bits. Entonces, por eso esta es una red. Y es la parte de nodo. Ahora, pregunta. Esta red 172.16, su número de red sería 172.16.0.0 diagonal 16. Es decir, 16 bits es de la máscara, los primeros 16 representan la red y los siguientes 16, es decir, del 17 al 32, corresponden al nodo. Entonces, esta red, ¿cuántos nodos tendría? Si tiene una máscara de 16 bits. A ver, ¿quién sabe? ¿Cómo, profesor? ¿Otra vez? A ver, esta es una red, 172.16.00 diagonal 16. Como es una red, esta tiene una máscara de 16 bits. La pregunta es, con una máscara de 16 bits, ¿cuántos nodos tiene? Puedo direccionar. 126, ¿no? Porque el primero es reservado y el último también. No. Estamos hablando que son 16 bits de máscara. Recuerden que la máscara nos dice qué bits son de la red y subred y cuántos bits son de los nodos. En este caso nos dice, como es máscara de 16, nos dice estos 16 bits son para la máscara. Del bit 17 al 32 es para nodos. ¿Son 54? No. Si yo tengo 16 bits para nodos, porque son 32 en total, y ya 16 para la red, los otros 16 son para nodos. Por lo tanto, yo puedo combinar 2 a la 16 veces, o sea, 2 a la 16 direcciones. Por lo tanto, 2 a la 16 es 65.535. Bueno, de 0 a 35, o sea, como su compañero escribió, 65.536 Menos 2. direcciones de la primera a la última. ¿Sí? Entonces, vean la cantidad de direcciones, pero es una sola subred. Esto significa que si yo uso esta red, no subred, es red. Si yo uso esta red en algún segmento, ya no la puedo usar en ningún lado porque no lo puedo repetir. Por lo que si yo para esta red ocupo 100 direcciones, las otras 65.400 y fracción se desperdician. ¿Sí? Porque el total tengo 65.500 y tantas direcciones, pero no me estoy usando 100. Entonces se dan cuenta, todas las demás se desperdician. Más de 65.000 direcciones. Es así como se empezaron a usar las redes. Profe, yo tengo una duda. ¿Qué pasó? Por ejemplo, suponiendo que es una red, ya existiera en la vida real y alguien quiere volver a repetir como tal la misma dirección IP de red, ¿se puede o no se puede? No. Las direcciones IP son únicas. Y me refiero a las direcciones públicas, que es la mayor parte. ¿Sí? No se puede, es como tu teléfono de celular que tienes. No, nadie más puede tener tu número. ¿Sí? Es lo mismo aquí las direcciones. Nadie más puede tener las direcciones. Si tú ya la tienes, nadie más puede. Entonces, aunque sobren 65.000 y tantas direcciones y tú nada más ocupaste unas cuantas,
ya nadie más lo puede ocupar y por lo tanto se están desperdiciando muchas direcciones, ¿sí? Y de ahí nació el concepto de subredes. Entonces, Profesor, bueno, dime. yo tengo otra pregunta sobre la red. Es que parecía que era clase A, pero es clase B, ¿no? Pero la clase B no se puede subnetear a 16 o estoy incorrecto. Estás incorrecto. No, esta es una clase B, esto, ¿sí? Ahorita vemos los rangos. Esta es una clase B y tiene por default su máscara de 16 bits, ¿sí? Podemos someterla a 17 bits, a 18, a 20, a 25, hasta 32, ¿ok? Pero recuerden que nacieron las redes sin subredes, o sea, eran redes, por lo tanto te asignaban una dirección y era toda la red para ti. Pero pues, eso no es eficiente, lo acabamos de comentar, por lo tanto se inventaron las subredes para aprovechar lo más posible de los rangos de direcciones que tenemos. ¿Ok? Bien, estas son las clases de direccionamiento en IPv4. Tenemos 5 clases, de la A a la E. Las direcciones que yo puedo usar para los dispositivos es de la clase A a la clase C. O sea, direcciones para las computadoras. La clase D son direcciones de grupos de multicast. No se usan. Y la clase E, aquí no está, pero la clase E va del rango de 240 a 255 en el primer octeto. Estos son los rangos, vean. Aquí está el rango. Este rango de clase B, clase C y clase D. Por lo tanto, clase E va de 240 a 255 en el primer octeto. Entonces, clase D es para grupos de multicast, y que nos ocupa son protocolos o algunas aplicaciones. Nosotros no lo usamos directamente. Y la clase E son direcciones experimentales. Se supone que están reservadas y no se asignaron para Internet, o sea, para dispositivos. ¿Ok? Bueno, entonces las clases A, B y C son para los dispositivos como cualquier computadora. Las primeras 126 redes tenían 8 bits en la parte de red, vean, nada más 8 bits. Y los otros 24 bits eran para nodos o host. Por eso aquí tiene la subred, la máscara. Y es importante esto aprendérselo. La máscara nativa de una clase A es diagonal 8. ¿Sí? Y nada más son 126 direcciones, o sea, redes. Luego viene la clase B. La clase B, su máscara nativa es de 16 bits. Aquí está. Y por lo tanto, la dirección de la red ocupa 2 octetos. El primero y el segundo octeto. Y su rango de direcciones es de 128 a 191 en el primer octeto. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, crece el número de red y se reduce el número de hosts. Para la clase C, ya estamos hablando de 3 octetos de red y un solo octeto para host. Y su máscara por eso es de 24 bits, porque los primeros 24 bits están reservados para la red. En clase B los primeros 16 están reservados para la red. Y en clase A, como es una máscara de 8 bits, los primeros están reservados para la red. Todos los demás son host o nodos. ¿Esto qué hace? Que las clase A sean pocas redes, pero tienen 24 bits para nodos. Con 24 bits yo puedo direccionar 16.777.000 y tantos nodos. Imagínense, 126 redes y cada una de casi 17 millones de nodos. Cada una. Y luego clase B tiene 2 bytes o 2 octetos para host.
Estamos hablando de 65.536 direcciones diferentes para cada red de clase B. Y luego para clase C, pues nada más hay 8 bits, porque su máscara es de 24, para host, pero los 3 primeros son para redes. Y su rango en el primer octeto es de 192 a 223. Entonces aquí ya hay un poco más de redes, pero menos nodos, pero está más cerca de la realidad, ¿no? De redes de este tamaño. Y la clase D, pues ya como les digo, es multicast. Esos son para direcciones de grupos de multicast y están asignados ya diferentes protocolos y aplicaciones. ¿Ok? Y ya vimos que la clase E pues es experimental. No se asignaron. ¿Ok? ¿Preguntas? Por ejemplo, profe, en la clase B, ¿el segundo octeto puede ser cualquier número? Sí. En el rango de 0 a 255. Ok. Estos rangos que aquí están en círculo, bueno, en ese rayón, es para el primer octeto nada más. Pero ya el segundo y tercer octeto, dependiendo de la clase, puede tener cualquier valor entre el rango 0 y 255. Ok. Muy bien. Entonces vean aquí cómo está de 1 a 126 y luego brinca de 1 a 128. La 127 está aquí abajo. O sea, este rango de direcciones que empiezan con 127 no son direcciones que se asignen ni que nosotros podamos usar. Cuando instalamos TCP/IP o configuramos, mejor dicho, TCP/IP, hay un grupo de direcciones que se configura de manera automática en nuestra computadora. Y ese grupo de direcciones empiezan con 127. ¿Sí? Al ser estas direcciones 127, su nombre lo dice que son direcciones de prueba o lookbacks. Miren, en su computadora que están en este momento, abran una línea de comando. ¿Sí saben cuál es? El CMD. Sí. Y hagan un ping, por ejemplo, a la dirección 127.0.0.1. Es la más común. Les debe contestar. ¿Sí? Sí, se está contestando. Bien. Ahora, hagan ping a otra dirección, cualquiera, pero que empiece con 127. Por ejemplo, 127 punto algo, punto lo que sea. Como eso. ¿Les contestan? Sí. Entonces, todas las direcciones que empiecen con 127 les va a contestar, porque es el grupo de direcciones de loopback que está configurada en cualquier dispositivo. O sea, no tiene que, ustedes no la tienen que configurar, ya están, y son todo ese rango de direcciones. Es muchísimo, ¿no? Es una clase, pues si lo vemos así, es una clase A, porque el primer octeto es el único que está fijo, es como si fuera una máscara de 8 bits. No debieron haber hecho eso, desperdician muchas direcciones, pero así es como está. Entonces, no importa qué dirección tengan, mientras empiece con 127, siempre les va a contestar. Y es para hacer pruebas en su computadora. Por ejemplo, si en este momento instalaran, por ejemplo, Apache, que es un servidor web, para poder conectarse y hacer la prueba en su servidor, podrían usar otra computadora y conectarse a la dirección de su computadora que tiene el servidor web. Pero si no tienen otra computadora, entonces lo que harían es apuntar a una dirección de loopback. O sea, lo pueden hacer a su dirección que está configurada en su tarjeta de red. Pero bueno, para no buscar y la dirección que tiene configurada, es más fácil usar una loopback, como una dirección de loopback.
como en este momento. Y es como si estuvieran conectándose de manera remota, haciéndolo de forma local. ¿Ok? Aquí su compañero Miguel dice que la 127.0.0.0 no contesta. ¿Por qué no? Su compañero David ya le contestó que porque es la dirección de la red. Y exactamente así es. ¿Sí? La primera, recuerden, la última dirección de todo el rango no se usan, porque la primera es la subred o la red, y la última es el broadcast. Esas no se deben configurar. Todas las demás sí. ¿Ok? Entonces, preguntas. ¿Qué Dime. significa loopback? Loopback es como un ciclo cerrado. O sea, haces un ping a tu misma máquina. Ah, ok. Es como el como loop, pero en Pues loopback de ahí viene. ok. Loop y loopback. ¿Sí? ¿Por qué a algunos equipos se le configura la loopback? Bueno, a ver, este es una que lo configuras, bueno, se autoconfigura, ¿sale? Es como si tuvieras muchas direcciones virtuales dentro de tu computadora, pero es de manera automática. Ahora, por ejemplo, vamos a ver en las prácticas cuando estemos configurando los routers, verán que vamos a configurar una interfaz virtual y en Cisco se le conoce como justamente como esto, como loopback. Tiene las propiedades como una interfaz física, pero una loopback en Cisco no la puedes conectar a ningún lado. Es decir, es una interfaz virtual. No tiene asociado un puerto físico para que le conectes un cable. Simplemente vive dentro de la computadora. Ajá. ¿Y para qué se usan? Bueno, tienen diferentes usos. Una es hay protocolos que requieren identificar cada dispositivo donde está configurado ese protocolo. Entonces lo hace a través de una loopback. ¿Sí? Hay otros mecanismos, por ejemplo, para gestión de redes, se recomienda gestionar un dispositivo, o sea, vigilarlo, monitorearlo, a través de una interfaz virtual, loopback, no a través de una interfaz física. Porque las interfaz físicas se caen y ya esa dirección deja de existir. En cambio, una dirección física no va a suceder así. Siempre debe existir. Otra diferencia, la loopback que está configurada, que es la 127, vive en nuestra computadora y no puede salir de nuestra computadora porque cada una de las computadoras o dispositivos con IP tienen esa misma dirección, por lo tanto no se propaga, se queda dentro de nuestra computadora, porque si no se verían repetidas, ¿no? Y una loopback para interfaces virtuales en Cisco, coincide el nombre, pero no es lo mismo. Una interfaz virtual en Cisco es una dirección como si fuera una dirección física, excepto que no está asociado a una interfaz, a un puerto físico, pero esa dirección puede ser cualquiera de la clase A, B o C, cualquier dirección, y por lo tanto sí es enrutable. O sea, se puede ver desde otros dispositivos. Ok. Muy bien. Entonces vamos a esta parte que es las clases y los rangos. Es lo mismo que hemos platicado, pero aquí está ya en una tablita. Los rangos, vean la clase A, B, C, los rangos de las subredes, la cantidad de subredes que hay de cada una de esas clases y la cantidad de nodos por cada una de esas subredes, o redes, mejor dicho. Vean, clase C, son muchas redes, más de 2 millones, pero 254 nodos cada una. Y vean la diferencia con A, son poquitas redes, 126, pero la cantidad de nodos que tiene cada una de ellas es muy grande, vean, 16 millones y fracción. Por lo tanto, imagínense que nada más usáramos redes. Son muy poquitas, aunque aquí son 2 millones, pero ya se hubieran acabado desde hace mucho tiempo las direcciones. Entonces realmente no fue una buena idea usar redes, nada más. Vinieron después las subredes, como les digo. Vean esto. Fíjense la cantidad de direcciones que tiene clase A. Es la mitad del total que hay. El 50% de las direcciones son clase A. Pero, si regresamos a
lámina anterior, son muchísimas direcciones de nodos por cada red, pero solamente hay 126 redes. Y vean con clase C, son muchísimas redes, 2 millones, pero solamente con 254 nodos. Si lo vemos aquí en esta gráfica, están viendo que la clase A se lleva la mitad y nada más son 126 direcciones, redes. En cambio, clase C, nada más es el 12.5%. Son muchas redes, pero tienen poquitos nodos. Y la cuarta parte, pues es la de clase B. Entonces vean, a las empresas u organizaciones que les tocó una clase A, tienen muchísimas direcciones. Casi siempre son carriers o empresas muy grandes. ¿Ok? Bien. A ver este ejercicio. Tenemos que identificar la clase, la parte de red y la parte de nodo de esas direcciones que tenemos acá. Recuerden que son redes. Entonces, a ver, ¿quién quiere contestar la primera? Sí, profesor. A ver, dime. Para la primera, 10, 2, 1, 1, ¿cuál es la clase? Sería clase A. Clase A. ¿Y la parte de red? ¿Cuál sería? 10.0.0.0. Exacto. Porque recuerden, a ver, ¿qué máscara tiene una clase A? ¿Cuál es su máscara nativa de una clase A? Es de 8. 8, exacto. Aquí no lo indiqué, pero es una máscara de 8 bits. ¿Y la parte de nodo cuál sería? Sería solamente los últimos 3 octetos, ¿no? Bueno, de hecho hay que poner los 4, porque recuerden que es una dirección IP. Entonces es 0.2.1.1. Si se dan cuenta es el complemento de esta parte. Esta dirección 128.63.2.100. ¿Qué máscara tiene nativa? 16. Exacto, 16. ¿Sí? ¿Y la clase? Clase B. Clase B. ¿La red? 128.63.0.0. Exacto. .63.0.0. Y el nodo, pues es exactamente lo contrario, ¿no? 0, bueno, me refiero al complemento. 0.2.100. ¿Sí? Profe. Dime. Yo tengo una duda en... no, ya me acuerdo por qué. Perdón. Ok. ¿Y esta qué máscara tiene? 24. 24. Por lo tanto, ¿qué clase es? C. Clase C, exacto. Y entonces, pues ya sabemos, el 201.222.5.0 es la red. ¿Y el nodo cuál sería? Pues el complemento 0.64. Pues ya lo demás ya está fácil, ¿no? ¿Y aquí qué máscara es? Igual 24. 24 porque es una clase C. Entonces, ¿la red cuál sería? 192.6.141. Exacto, .0 al final. Y aquí sería 0.0.0.2. ¿Y en esta qué clase es? 16.
Y su máscara entonces son 16 bits, es clase B, ¿no? Clase B. Por lo tanto, la red es 130.113.0.0 y su nodo es 0.0.64 y punto 16. Muy bien. Ok. Esta. ¿Ese es E? No. Aquí su compañero Ángel dice que no existe. No existe por esto. Es de la experimental que decía, ¿no? No. No, porque es 256, es cierto. Y está rebasando Sí. el rango máximo. Recuerden que es de 0 a 255. Ya 256 no existe. Entonces, eso no. Es simplemente una trampa para que caigan. ¿Preguntas de este ejercicio? No, profe. ¿No? Bueno, aquí simplemente vean lo que tenemos acá. Esto es la dirección de una subred con su máscara. Este es la primera dirección para nodos. Esta es la última dirección para nodos y esto es el broadcast. Aquí lo está indicando. Dirección de la red, dirección del broadcast. Esos no se usan. Nada más se usa esto que está indicando acá. Direcciones de nodo. ¿Sí? Entonces recuerden que la primera es la dirección de la red o subred. La última es el broadcast y solamente podemos usar las direcciones intermedias. Vamos a ver enseguida esto, vean. Esto que está aquí. La dirección de la red o de la subred es cuando la parte de los nodos todos son 0. Y la dirección del broadcast es cuando la parte de los nodos son 1 todos. Entonces vean aquí el último octeto. Si la máscara es de 24 bits, significa que los últimos 8 bits son de los nodos. Por lo tanto, vean, este octeto es de los nodos. Y todos están en 0. El último octeto, todos están en 1, por eso es 255. Por lo tanto, es el broadcast. Y es una manera rápida de verlo. ¿Sí? Y esto es justamente lo que estaba comentando. Cuando la parte, todos los bits que pertenecen al nodo son 0, es la dirección de la red o subred. Cuando todos esos bits, la parte del nodo son 1, es el broadcast. Entonces, todos los bits que quedan en medio, me refiero a todas las direcciones que quedan en medio, son las direcciones de los nodos. ¿Ok? Sí. Bueno, aquí vamos a hablar de direcciones públicas y privadas. Se dividen en dos grupos. Las direcciones públicas son las direcciones, primero, que son asignadas por una entidad que es una organización mundial que tiene el control de las direcciones. Y esas direcciones deben ser únicas, que son las direcciones públicas, son únicas, son enrutables en Internet, ¿sí? Por lo tanto no se deben duplicar. Entonces esas se conocen como direcciones públicas. Esa organización que se llama IANA, que está aquí, esa organización es la que rige todo eso. Y está dividida en 5 zonas a nivel global. Está una organización para Latinoamérica, que es la NIC. Hay otra para Norteamérica, que es ARNIC. Sí, creo que es ARNIC. Para Estados Unidos y Canadá. Hay otras para Europa, otras para Asia, otra para África, etc. Son 5, más o menos por continente. Entonces, cada una de esas organizaciones
tenían rangos de direcciones y que las fueron asignando a empresas, a escuelas, universidades, todo eso. Y es como se controlan las direcciones a nivel mundial. ¿Okay? Y deben ser, como les digo, únicas. Nadie más las puede usar. Y son válidas en Internet. Esas son las direcciones públicas. Es la característica. Si son únicas, son enrutables en Internet y son asignadas por una organización que se llama IANA. Sí. Por ejemplo, cuando yo doy de alta un servidor en AWS, ¿esa IP es pública? ¿Es privada de AWS? ¿Qué es? ¿Qué rango de dirección estás hablando? ¿Qué dirección? ¿La tienes? No, por ejemplo, cuando sacas un servidor en AWS, te entrega una IP. ¿Esa IP la procesa AWS o pasa por IANA? No, o sea, por ejemplo, si AWS te asigna una dirección pública, en este caso para AWS, IANA le otorgó un rango de direcciones. ¿Sí? Todos los carriers, todos, me refiero como Telmex, como Telcel, como Axtel, Telefónica, tienen rangos de direcciones IP públicas. Cuando ustedes navegan por internet en su teléfono, necesitan una dirección pública para navegar. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿cómo le hacen? Cuando ustedes navegan, lo hacen en su teléfono, tiene una dirección privada. Pero cuando sale el tráfico que ustedes generan hacia internet, el operador, Telcel o Telefónica o AT&T, quien sea, hace una traducción de dirección privada a pública. Y es con la que salen a internet. Cuando el paquete de IP viene de regreso, traduce de pública a privada y es cuando te llega ya el paquete a tu teléfono. Eso lo hace por todos los paquetes que generes y para cada usuario. ¿Sí? Entonces las direcciones públicas no se te asigna a ti directamente. Igual como en este momento como estamos navegando. Si ustedes ven la dirección IP en su computadora es una privada, pero si ven la dirección del módem o la dirección del módem de su operador, debe ser pública. Si quieren saber qué dirección pública ustedes están navegando, pueden abrir navegador y dirigirse a un sitio que se llama What is my IP? What is my IP? Así. Profe. Ese sitio les va a entregar su dirección. Dime. Tal vez me desvíe un poco de tema, pero creo que la presentación tiene un error ortográfico. A ver, dice, en vez de decir IP públicas, dice IP públicas. Buena observación. Sí, se van a equivocar con algo extraño. Ok, déjenme guardarlo. Ustedes tienen el PDF de seguro. De seguro, pues ya se quedó así. Gracias. Bueno, ya está corregido. Ok. Bien, entonces esas direcciones, recuerden que las direcciones públicas son enrutables en Internet, no se deben repetir y son asignadas por una organización como IANA. Y por el otro lado están las direcciones privadas. Esas direcciones privadas no las otorga nadie, es un rango bien conocido y las podemos usar nosotros cuantas veces queramos, pero no son enrutables en Internet, nada más sirven para una red local. Es decir, en su casa ustedes tienen una dirección privada en su computadora, pero salen a Internet. ¿Y cómo salen? Pues porque el módem hace la traducción de direcciones privadas a públicas, salen a Internet. Cuando regresa el tráfico a su módem otra vez, vuelve a traducir de públicas a privadas y es cuando ya llega a su computadora. ¿Sí? Entonces, son direcciones que ustedes pueden usar en su casa, en la escuela, en alguna oficina. ¿Sí? Esa dirección no sale a Internet,
porque no son enrutables en Internet. ¿Sí? Entonces es justamente lo contrario de una privada, de una pública. Esas direcciones, las privadas, hay rangos para clase A, hay rango para clase B y para clase C. ¿Ok? Entonces es importante que ustedes vean qué es una dirección pública y privada y cuáles son las características. Y vean, esas son las características, los rangos de las direcciones públicas y privadas. Bueno, privadas en este caso. Vean cómo la clase A es la dirección 10 con una máscara de 8 bits. Es un rango grande. Luego la clase B es la dirección 172.16.00 hasta la 172.31.255.255. Es decir, aquí no lo indica. Bueno, aquí sabemos que su máscara sería 8. ¿Sí? Su máscara es 8. Aquí, ¿qué máscara tendría? Máscara 12. ¿Sí? La máscara 12 es... Ahora me están saliendo los números muy raros, no sé por qué. La máscara 12 es para clase B. Si se dan cuenta, no es máscara de 16, ¿eh? Es máscara 12. Luego, la última que tenemos es clase C y tiene una máscara de 16 bits. Por eso nada más ocupa los dos primeros octetos. ¿Sí? Esta es una máscara de 16 bits. Es importante que ustedes lo tomen en cuenta y casi se lo aprendan de memoria. Profe, me perdí un poquito. ¿Por qué en la clase B en IPs privadas es de máscara 12? Pues así lo asignaron. Realmente yo no le veo alguna razón en particular que sea esa máscara. Pudo haber sido máscara 16, ¿no? O sea, 8, 16 y 24. Pero así fue. No es propiamente una máscara nativa de clase B. Y tampoco está en la 192, 168 también no es una máscara nativa clase C, es clase B. Bueno, la máscara es de 16 bits. Y esa dirección es la más común. Si ustedes ven la dirección que tiene configurada en su computadora, seguramente es la 192, 168.1. ¿Sí? Pero así están estas máscaras, 8, 12 y 16. Y pues así fueron asignadas. Y el resto de las máscaras, de los rangos, pues es justamente todo lo demás, ¿no? Para las direcciones públicas. Pero realmente lo importante es que ustedes se aprendan estas direcciones, clase A, B y C, para rangos de direcciones privadas. ¿Ok? Este rango de acá abajo no es tan importante aprendérselo. Si saben pues ya pueden discriminarlo de rangos de direcciones A, B y C. Muy bien. ¿Les parece que nos tomemos unos 5 minutos de descanso? Ok. Para que no se duerman. Entonces son 2:39 a la... Perdón, 20:39. 20:45 estamos de regreso. Mientras pueden ir a tomarse una cerveza y regresar frescos. Va, profe. Sí, profe, gracias. Vale. Le haré caso, profe. ¿Listos? Listos. Pues ya vamos a empezar con un tema que son subredes. Es un tema pues muy importante, como sabrán, y lo vamos a ocupar todo el tiempo. No nada más esta vez, sino durante todo el curso pues vamos a estar viendo subredes, vamos a hacer subneteo, vamos a hacer BLSM, todo. ¿Ok?
Bueno, todavía faltan varios por conectarse, pues nada más dijimos a las 20:45. Bueno, entonces vamos a comenzar con subredes. Son 17, faltan. Había como 28, 29 en ese momento. Voy a pasar lista, aprovechar el tiempo mientras los esperamos. Y ya los que falten, pues al final de la clase les paso otra vez lista. José Andrés, Eloy, Antonio, Andrés, Efraín, Presente. okay. Irving, Giancarlo. ¿Se encuentra Irving, Giancarlo? Mario Alberto Cadena. José Carlos Cornejo. Presente. Francisco Emiliano. Presente. Diego García. No se encuentra Diego García. Iván González. Presente, profe. Muy bien. Iván Alberto González. Óscar Alejandro Hernández. Ángel Eduardo Herrera. Aquí. Alan Eduardo López. Presente. Ángel Lugo. Luis Ángel Lugo. Presente. Fernando Axiel Martínez. Presente. Okay. Alan Arisbet Mejía. Presente. Cristian Alberto Mendoza. Carlos David Moreno. Miguel Ángel Ordóñez. Irving Jonathan. Presente. Presente. Okay, sí. Noé Alejandro Osorio. José Israel Páez. Presente, profe. Bien. Víctor Alan Pérez. No. David Ramírez. Presente, prof. Bien. Alexandra Guadalupe. Presente. Okay. Jorge Luis Ángel Ruiz. Aquí estoy, profe, presente. Bien. Andrew Ruiz. Presente, profe. Okay. Mario Alberto Sánchez. Presente, profe. Edgar Eduardo Sierra. ¿Ya está? Víctor Manuel Suárez. Presente, profe. Está Sierra en el chat, profe. Ok, gracias. No. Y Jorge Isaac Trujillo. Presente, profesor. Centeno. Gerardo Bryan Certero. Presente, presente. Ok. Profesor, yo llegué tarde. Abelino Sánchez. Abelino Sánchez, a ver, espérame. Yo también llegué tarde, profesor. Ambrosio.
Sánchez, ¿tienes apellido Sánchez? Yo, Avelino Sánchez. El primer apellido es Avelino y el segundo es Ok. Eso digo, pues ya no, nada más hay un Sánchez y ya No. pasó lista. El primero es Avelino, Gracias. muy bien. ¿Sí, ¿quién más? Ambrosio. Ambrosio, ya, muy bien, ya. Dime, ¿quién más? También Osorio. Osorio. López, profesor. Osorio, aquí está listo. ¿Quién más? Moreno. Yo también llegué tarde, profesor. Moreno, Cristóbal, Carlos, David. Okay. ¿Quién más? Antonio Hernández. También Antonio es apellido, ¿verdad? Sí. Ok, ya está Antonio Hernández Eloy. ¿Quién más? Pérez González, yo también llegué tarde. Pérez González, Víctor Alan. Sí. Muy bien, ¿alguien más? Ordóñez. Falta Yo no sé si Cadena. me escuché. ¿Perdón? Es que no te escuchas. Pues escribe tu nombre en Mendoza López. Soy Suárez González. Mendoza López, Cristian Alberto, ok. ¿Y Suárez? Sí, profesores González. Ok. ¿Quién más? Ordóñez Carrasco. Bien, pues ya hay 28. ¿Quién? A ver, déjenme ver quién falta. Mario Alberto Cadena, Diego García, Alberto González, Óscar Alejandro Hernández. Son los que no están. ¿Ok? Bien, entonces, Mario Alberto Cadena. Ok, ya estás. Ya hay 29, entonces, justo a los 20. Ok, muy bien. Bueno, entonces vamos a continuar con la presentación. Estamos acá y lo que tenemos son subredes. Ahora, lo que se hace o cómo se desarrolló esto fue que de la parte de host, ¿se acuerdan que eran dos partes, red y host o nodos? Bueno, la parte de nodos se divide en dos, una en subred y lo que resta son en los nodos. La parte de red no se toca. ¿Sí? Entonces con eso se aprovecha más el rango de direcciones. Okay. Entonces, de esta forma podemos ver que esta dirección 148.204.00 en la parte de los bits de host lo dividimos y entonces sale una parte que es para la subred y otra parte que es para los nodos. Entonces, con dos octetos como se ve aquí, podemos generar unos bits para la subred y otros bits para los nodos. Entonces ahora sí se aprovechan más los rangos disponibles. Entonces, en lugar de tener una red enorme como esta que está aquí, que estamos hablando de una máscara de 16 bits, recuerden que esos 16 bits está diciendo tú tienes una dirección que es 148.204, o sea, los primeros 16 bits, ya no los tocas. Tú puedes usar del bit 17 hasta el 32, que es esta parte que está aquí arriba. Bueno, de los ceros. Entonces, con 16 bits yo voy a direccionar 65.535 nodos en un mismo segmento. Eso en la práctica es imposible. Por lo tanto, no vamos a usar 100, 200, máximo 500 equipos en un mismo segmento. Todos los demás se irían a la basura, un rango enorme. Entonces, ¿cómo se aprovecha eso? Con subredes. Las subredes vienen a resolver el problema que si tenemos una red con máscara de 16 bits, yo puedo generar n subredes, por ejemplo, con máscara de 24 bits. Podría ser otras diferentes de 25, 27, 29, 30, etc. En este caso, ahí es un ejemplo
de 5 subredes de máscara de 24 bits. Entonces podemos generar muchas subredes. Cuando la dirección de una subred ya incluye una máscara que es diferente a la máscara nativa, se dice que es la subred. Por ejemplo, esta 148.204.1.0 máscara de 24 se dice que es la subred 1, ¿sí?, de esta red. ¿Okay? Esta sería la subred 4, por ejemplo. Y así hasta donde termine. Entonces hay un montón de subredes que estamos generando a través de esa diagonal 16. ¿Okay? Bien, esta máscara que dice diagonal 24, ¿cuántos bits tengo para nodos? A ver, díganme. 8. Exacto, 8. Sí. Porque 24 más 8 son 32, que es la dirección, la cantidad de bits que tiene una dirección IPv4. ¿Okay? Así es como hay que verlas e interpretarlas. Este es un ejemplo de una dirección 150.50. Y un número. Este número representa la subred. Todo esto es la subred. Vean. ¿Hasta qué número va a llegar máximo? Hasta el 255. Es decir, de 0 a 255. Yo con una subred, una red de clase B, puedo generar, si yo crezco la máscara de 16 a 24, puedo generar 256 subredes. Vean aquí, esa es la subred 0. Es la subred 0, pero en el primer nodo. Subred 0 en el último nodo. Esto es el rango. Es decir, de aquí, estas dos son el rango inicial y el rango final. Y luego viene aquí la última dirección, que es el broadcast. La primera, que fue 0, es la dirección de la subred. La última que está aquí es la dirección del broadcast. Y todas las direcciones intermedias son direcciones de nodo. Y así nos vamos a todas. Por ejemplo, esta es la subred 7. Como la parte que es de nodo está en ceros, es la subred. De este otro lado, la parte de nodo está en unos, por eso es 255, es el broadcast. Y estamos hablando de la subred 7. ¿Sí? Y estos son los nodos, el origen, el inicio, que es 1, y el último nodo es 254. Nodos direcciones para los dispositivos. ¿Sí? Entonces vean cómo ahora de una clase B podemos generar tantas subredes como queramos, variando la máscara. ¿Okay? Por ejemplo, aquí, vean. Este es un ejemplo de una subred 148.204.3.25 con máscara de 24 bits. ¿Cuál es la dirección de la subred si es una máscara de 24 bits? ¿Cómo podemos interpretar esto? Pues bien, si esta es la dirección de una dirección IP con máscara de 24 bits, sabemos que los primeros 24 bits es la subred, que es esas de aquí hasta acá. ¿Sí? Y los últimos 8 bits es el nodo, que son estos. Y es justamente esto que está aquí abajo. Esta es la subred. Y ese es el nodo, la última parte. ¿Y cómo se encontró? Pues haciendo un AND. ¿Sí? Esto es un AND a nivel, ¿sí?, bit. Vean, esa es la dirección que nos están dando acá arriba. Este 255.255.255.0 es la máscara de 24 bits. Se hace un AND a nivel bit y vean lo que obtenemos, la subred. ¿Sí? Y es como obtenemos la subred de esa dirección, teniendo también el número de máscara. ¿Okay? Este es otro ejemplo donde tenemos acá la dirección
con su máscara. Entonces, tenemos que encontrar la subred, ¿sí? de esta dirección. Ya tenemos la máscara, vean 26. Entonces, esto que está aquí simplemente es un ejemplo. Esto es en decimal, este renglón, y esto es en binario. Entonces lo que hacemos es un AND a nivel bit con la máscara de esa dirección. La máscara, vean que dice que es de 26 bits. Aquí son 8 más 8 más 8 es 24. ¿Sí? Más los 2 bits que están acá es 26. Justamente es la máscara. 26 bits. Si hacemos un AND a ese nivel bit, recuerden que este es un AND a nivel bit. Y va 1 y 1, 0 y 1, 0 y 1, 1 y 1, etc. Es un AND a nivel bit. Si se acuerdan de esta tabla lógica, lo que nos va a producir, ¿sí? Es esto. ¿Sí? Es decir, hace un AND a nivel bit aquí, con su máscara y obtiene este resultado. Luego aquí y obtiene este resultado. El más importante o interesante es esta parte, porque la máscara llega a donde está esta línea roja y hace un AND a nivel bit aquí. 0 y 1 con 1 y 1 pues nos da 0. Y 1 otra vez es igual. Pero aquí es 0, toda esta máscara son ceros, por lo tanto el resultado, sin importar lo que haya aquí, nos va a dar 0. Por lo tanto, esta dirección es la subred. ¿Sí? Fíjense que esta dirección que nos dieron acá arriba no es la dirección de un nodo, es la subred. Por eso obtuvimos este número. ¿Sí? ¿Y qué característica especial tiene? Que todos los bits, vean, todos los bits de la parte del host son 0. Recuerden que es la máscara de 26 bits. Por lo tanto, del bit 27, 28, 29, 30, 31 y 32 son bits para nodo, que son estos últimos 6, y todos están en 0. Y hace rato vimos que cuando todos los bits del nodo están en 0, es la subred. Cuando todos están en 1, es el broadcast. ¿Sí? Y es como obtenemos esa dirección. ¿Sí se entendió esta parte? Bueno, entonces, pues este es un pequeño ejercicio. Aquí es la misma continuación, ya nada más les explica a nivel bit los datos que van saliendo. Y esto es para calcular el rango de las direcciones que tenemos disponibles para nodos. Bueno, esto simplemente nos dice cuántos equipos, por ejemplo, en una red, ¿cómo sabemos cuántos dispositivos van o cuál es lo apropiado? Obviamente eso depende mucho de las aplicaciones que estemos usando, el tamaño de la red, tipo de red, etc. Realmente no hay un tamaño en particular. Hay, por ejemplo, para enlaces punto a punto son 2 direcciones nada más, pero para enlaces punto a punto. Cuando son direcciones, redes, por ejemplo, de una red de computadoras en una oficina o algo así, o como en el laboratorio de la escuela, pues los segmentos son de unos 25 o 30 equipos. Entonces depende eso, cómo lo vamos a considerar, y esto se hace desde el diseño de la red. Vean esta parte. Tenemos nuestras computadoras conectadas a switches y los switches están conectados a routers. Bueno, ¿cuántos segmentos tenemos aquí y cuántas subredes necesitamos para estos segmentos? Generalmente es un segmento y una subred de IP. Entonces la pregunta es, ¿cuántos segmentos de IP necesitamos para direccionar toda esta red que estamos viendo? ¿Cómo le hacemos? Hay segmentos punto a punto y hay segmentos que se conocen como Broadcast Multi-Access, o sea, Ethernet. Entonces, ¿cuántos segmentos ustedes ven ahí? Son 6, ¿no? Ok. No, Su compañero dice que son 6.
1, 2, 3. Una característica importante que deben de siempre observar y tomar en cuenta es que las interfaces de un router Son 10, de hecho. Ah, no. siempre deben de pertenecer a diferentes segmentos de IP, o sea, subredes de IP. Por ejemplo, este router 1. Sí, son 10. Estas dos interfaces que tiene no las podemos conectar o configurar con la misma subred, porque para el router es como si la estuviéramos repitiendo. Y ustedes saben que eso no se debe hacer. Entonces, cada interfaz de un router debe ser una subred diferente. Entonces, aquí tenemos una subred. Esta es otra subred. Esta es otra subred. ¿Sí? Para el caso de un switch, en este momento todos los switches es un solo segmento. No tiene VLANs, no tiene nada. Por lo tanto, como todas están bajo el mismo segmento, pues es una sola subred de IP. Aquí hay otra subred de IP. Aquí hay otra. Y es la última. Entonces tenemos 6 segmentos de IP ahí. ¿Ok? Por lo tanto necesitamos 6 subredes para poder direccionar todos estos dispositivos. ¿Sí se ve esto? Sí, profe, sí. Sí, profe. Muy bien. A ver esta parte. Ejemplo de direccionamiento de IP. Tenemos esta subred que está aquí arriba, que es la 148.204.25.0 con una máscara de 24 bits. Necesitamos generar las subredes tal como están indicando aquí. Es decir, necesitamos 5 subredes, pero cada una de ellas debe tener 20 nodos. ¿Cómo le hacemos? Vean que estamos partiendo de una subred diagonal 24. Necesitamos 20 nodos en cada una. Entonces, para hacer este tipo de subneteo, primero debemos de ver cuántos bits es la máscara. Y con eso sabemos cuántos bits tenemos disponibles para nosotros, para hacer el subneteo. Sabemos que tenemos 8 bits de reserva, bueno, no de reserva, de la parte de nodos. Por lo tanto, esos 8 bits son los que podemos nosotros manejar. ¿Sí? Tenemos 8 bits para subneteo. ¿Ok? Bueno. Nos piden 20 nodos. ¿Cuántos bits necesito para direccionar 20 nodos? A ver. ¿Cuántos bits? 4, ¿no? 3. 5 bits, ¿no? Con 5, 2 a la 5 es 32, ¿no? Exacto. 4. Con Yes. 4. Aquí voy a poner, con un bit, este sería el valor de un bit, pero recuerden que es 1, pero realmente son 2 valores. Aquí son 2, 4, 8, siempre se va a ir duplicando 16 y luego 32. Aquí lo voy a dejar, pero puede seguir. 5, 64. Ese es para el primer, otra vez, para el primer bit, para el segundo bit, tercer bit, cuarto bit, quinto bit, sexto bit. ¿Sí? Si yo enciendo los bits, tengo que ir sumando estos valores. Entonces, si yo necesito 20 hosts, tengo que ir sumando esto hasta encontrarlo. Aquí sería 1 y 2, 3, 7, 15 y 16, 31. 16 es muy corto, 31 es el más exacto y aquí son 63. Entonces, hasta acá llego. ¿Cuántos bits necesito entonces? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Necesito 5 bits para direccionar 20 nodos. Va a rebasar, pero no puedo hacer con 4 bits porque quedan 16. Entonces, deben ser 5 bits.
pero tengo disponible 8. Entonces, al total de bits que tengo disponible, le quito los 5 para los nodos y me quedan 3. Estos son los nodos y estos son subred. ¿Sí? Este es para la subred o subredes. Con 3 bits, ¿cuántas subredes genero? Con 3 bits. 7. Con 3 bits, bueno, realmente son uno 8, son... de 0 a 7. Ajá. Entonces, yo con esto tengo 3 bits para subredes, por lo tanto puedo generar 8 subredes de 5 bits cada una, es decir, voy a generar 8 subredes con rangos que van desde 0 hasta 31, o sea, 32 direcciones diferentes de IP cada uno. Entonces yo necesito 5, por lo tanto me van a sobrar 3. ¿Sí? Entonces, como tengo 5 bits para nodo, la máscara ahora de cuánto va a ser. La máscara original es de 24. Pero como voy a usar 5 bits para nodo y 3 para subredes, entonces la máscara va a crecer en 3 posiciones, que son las 3 de las subredes. Por lo tanto, ahora las máscaras van a ser de 27, todas. ¿Sí? Diagonal 27 van a ser todas. Entonces, ahora las subredes, ¿sí?, van a tener 5 bits para nodos. ¿Cuál sería la primera subred aquí? Pues sería la subred 0. ¿Ok? Bien. ¿Cuál es la siguiente subred? Si estamos hablando de 5 bits, 5 bits me genera 32 diferentes valores. La que van 32. De 0, exacto, que van de 0 a 31, o sea, son los 32 diferentes valores. Entonces la siguiente es 32. ¿Y la siguiente cuánto sería? 64. 64. ¿Sí? Va a ir de 32 en 32, aquí son 96. Y así se la llevan a 120. Bueno, la última pues ya es 128, ¿no? Sí. Así va a ir variando sus subredes. Esta está muy simple, ¿no? Hay otras mucho más difíciles de ver así a simple vista. Entonces, ahora todas las máscaras son diagonal 27 y son rangos de 0, bueno, de 32 direcciones. Efectivas son 30 porque la primera y la última no la usamos. Entonces, aquí ya con eso generamos las 5 subredes que nos están pidiendo para direccionar 20 nodos. Sobran 3. Esas las podemos ocupar para otra cosa. Sí, pero aquí ya cumplimos con lo que nos están pidiendo. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, tienen que saber para el subneteo tienen que tomar en cuenta, por ejemplo, una tablita como esta que les puse aquí. El siguiente valor sería 64 y luego 128. Entonces hagan una tabla de acuerdo a esto para las posiciones de los bits. Y les va a servir para todo, para las máscaras, para hacer el subneteo, todo. Entonces, de esta subred que teníamos, diagonal 24, se generaron 8 subredes diagonal 27. ¿Sí? Es más, si consideramos que esta es una subred clase B, la dirección original es 148.204.0.0 diagonal 16. Y luego alguien la subneteó y generó esta .25.0 diagonal 24. Y ahora nosotros la volvimos a subnetear. Entonces vean cómo pasa de una máscara 16 a 24 y luego 27. Y podemos todavía seguir subneteando a 28, 29, 30, 31 o 32. ¿Sí? ¿Sí se ve hasta aquí bien? Sí, profe. Muy bien. A ver, aquí nos dice que hay que dividir esta subred 192.168.1. Bueno, ya ni es subred, ahora es una red clase C. La vamos a dividir
bueno, esta es la dirección 192.168.1.0, que tiene una máscara de 24 bits, en 4 subredes. Si nos piden 4 subredes. ¿Cuántos bits yo tengo para nodos? Si tengo una máscara de 24 bits, ¿cuántos bits me quedan para nodos? 8. 8. Me piden 4 subredes. ¿Cuántos bits requiero para generar 4 subredes? 3. 2. 3. 2 Así, bits. 3. Ah, sí, 2. Ah, sí, 2. Y aquí está su combinación de esos 2 bits. 00, 01, 10 y 11. Por lo tanto, como ya sé que para la subred necesito 2 bits, la máscara de 24 va a crecer ¿a qué máscara ahora? 26. Una diagonal 20. A 30, ¿no? Una Ok, diagonal ya. ¿sí? Es una diagonal 26. Entonces, ahora la máscara que llegaba hasta acá, más o menos aquí llegaba, ahora vean dónde va a llegar, dónde están estos dígitos en rojo. Ya creció la máscara. Y de esos 8 bits que teníamos originalmente disponibles, menos esos 2, nada más nos quedan 6. Y esos 6 bits son todos estos que están aquí. ¿Sí? Y vean la combinación. Esta combinación de esos 2 bits que están acá es justamente esto que está aquí. 00, 01, 10 y 11. Todos estos. ¿Sí? Ahora, ¿qué hacemos? Esto, si se dan cuenta, es 00, 00, 00, 0, nos da un 0. 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, nos va a dar 64. Luego 1, 0, 0, 0, 0, 0, nos va a dar 128. Luego 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, nos va a dar 196. ¿Sí? Y eso me lo sé porque, por las posiciones, sabemos que esa es la posición más alta, siempre va a valer 128. La segunda, 64. La tercera, 32. Y así, 16, 8, 4, 2 y 1. Siempre van a ir decreciendo a la mitad o creciendo de derecha a izquierda al doble. Entonces, esta dirección que está aquí, pues sería 192.168.1.0. Máscara, ¿de cuánto? De 26 bits. La siguiente sería, la siguiente dirección es punto 64. Ya no es 0, ahora es punto 64. Y con máscara de 26 bits. ¿Sí? ¿Y la siguiente cuál va a ser? ¿Qué dirección tendría la siguiente, la tercera? 128. 128. Y así nos vamos a llevar hasta llegar a la última, que es la 190 y tantos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esta última, tenemos aquí una máscara de, bueno, es 192. ¿Sí? Hoy cada vez salen más feos los números. Diagonal 26. ¿Sí? Esa es la máscara. Diagonal 26. De 192. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí falta 128, ¿no? Pero con eso ya hicimos el subneteo. ¿Sí? Y así es como se va a ir viendo. Aquí está el resultado, realmente. 0, 64, 128 y 192. Entonces, vean cómo de una máscara diagonal 24 pasamos a 4 subredes diagonal 26. ¿Pueden seguir subneteando alguna de ellas o todas? Sí. ¿A cuál máscara? Cualquiera, 27, 28 hasta 32. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿No?
Bueno, este es el ejercicio 2. Este lo van a ustedes a desarrollar. Lo que tienen que hacer es, vean, esta es la dirección. 172.16.00 diagonal 16. Van a generar 8 subredes. Entonces, con 8 subredes, yo necesito 8 subredes. ¿Sí? Por lo tanto, estamos hablando de 8 combinaciones. ¿Cuántos bits requiero para 8 subredes? Tres, ¿no? 4. Ok, necesito 3 bits. Porque recuerden que hablamos de 8 combinaciones del 0 al 7, por lo tanto son 8. Entonces, si la máscara es de 16, ahora ¿cuánto va a crecer? 19. 19. Entonces la máscara ahora va a ser 19. ¿Sí? Máscara de 19 bits. ¿Ok? Bien. Ahora, si es de 19 bits, tomen en cuenta que va a caer, ¿en qué octeto cae el bit 19? En el tercer octeto. Porque vean, son 8, 16 y 24. Entonces, el bit 17 está aquí, 18, 19, 20, 21, 23 y 24. Aquí está viviendo el bit 19. Por lo tanto, una máscara diagonal 19 va a partir el tercer octeto. Entonces, los primeros 16, 19 bits ya son de la red y subred. Y del bit 18 al 32 son los nodos. ¿Sí? Entonces, ahora ya se empieza a complicar la cosa. Antes la máscara partía por octeto, ya sea aquí, por ejemplo, o acá en este otro. Pero ahora ya parte el octeto a la mitad. Entonces ahora hay que tomar en cuenta que ese octeto va a estar dividido por la máscara. Siempre lo mejor en estos casos es pasar ese octeto, en este caso es el tercero, pasarlo a binario. Y entonces ver cuántos bits son de la máscara y cuántos bits son del nodo. Y sobre eso trabajar. ¿Sí? Algo parecido a lo que hicimos aquí. Si ya con la máscara 26, se dan cuenta, está partiendo el último octeto. O sea, 1, 2, 3 y el cuarto octeto. Lo está partiendo aquí. Aquí ahora está partiendo el octeto del tercero. Entonces, practiquen esta parte del ejercicio, ¿sí? Háganlo, ¿sí? Repasen esto bien, inténtenlo, inclusive hay más ejercicios. De la información que subí a Drive, hay una presentación que dice subneteo, ejercicios de subneteo, algo así. Entonces son topologías donde vienen ahí subredes y les dicen, esta es la subred, con esta máscara generen tantas subredes como lo indica el diagrama. Les va a decir el segmento cuántos hosts tiene. Entonces sobre eso tienen que hacer el subneteo. Esta tabla les puede ser útil indicando, por ejemplo aquí, el número de bits y los bits cuando están encendidos. Esto es muy útil para las máscaras. Por ejemplo, si tenemos una máscara 26, sabemos que una máscara 26 está abarcando hasta acá, hasta el segundo bit. ¿Sí? Entonces una máscara 26 sería 3 veces 255 más estos dos valores, es decir, 196. Bueno, 192, no 196, porque 128 más 64 son 192, que sería el equivalente a tener esto, 2 bits encendidos y este es su valor que corresponde. Cuando todos los bits están encendidos, vean, es 255. Si estamos hablando de una máscara de 30 bits, los 30 bits llegan hasta acá. ¿Sí? En particular es esta. 30 bits. Recuerden que esto es el último octeto, el cuarto octeto. Entonces 30 bits llegan acá, 31 y 32. Entonces la máscara sería
diagonal 30 sería 3 veces 255.252. ¿Qué es esto? Esa es una máscara de 30 bits. Esto lo vamos a estar ocupando mucho. Entonces, ustedes ya con la práctica, nada más con ver la cantidad de bits, ya van a saber cuánto vale ese último octeto. ¿Sí? Y bueno, esa es la parte de subneteo. Lo que resta es hacer ejercicios y ejercicios y más ejercicios. ¿Ok? ¿Preguntas? No, profe. No, profe. No, profe. Hasta yo creo que hacer los ejercicios. Sí, tienen que practicar. Y vean, la presentación es esto. Lo de los ejercicios es esto. Vean. ¿Sí? Si se dan cuenta, aquí viene, se llama así, el archivo es este, miren, lo que está aquí. E2, ejercicio, subneteo, ruteo. Ese es el archivo, ya lo tienen ahí en Drive. Y viene esto, viene la máscara, bueno, la subred con la máscara. Y les dice, calcular la subred de cada segmento. Considera 7 segmentos. Entonces, ¿cómo le harían para hacer el subneteo aquí? Primero sacando el número de bits. Sí, pero la primera consideración es que tiene una máscara de 24 bits y que los segmentos son 7. ¿Cuántos bits tienen disponibles para hacer el subneteo? 8 bits. 8 bits. ¿Cuántos necesitan para 7 segmentos, o sea, 7 subredes? 3. Por lo tanto, les quedan 5 para nodos. Entonces ya con eso pueden hacer el primer subneteo. ¿Sí? ¿Sí se entendió esa parte? Sí. Y aquí pues ya se complica porque aquí nos da la cantidad de segmentos, pero además cada segmento tiene diferente cantidad de nodos. ¿Cómo hacemos este subneteo? Este lo hacemos con VLCM, o sea, subredes de máscara de longitud variable. ¿Ok? Esto vamos a irlo haciendo de acuerdo a los ejercicios. Por lo pronto, para el jueves es importante que trabajen con este ejemplo de los ejercicios, que es el primero, y con este. Y con algunos otros que ustedes encuentren por ahí. ¿Sí? Es bien importante hacerlo porque pues es la base de todo. Aquí inclusive podrían cambiar, en lugar de que sean 24 bits, pónganle 25 y hagan el mismo ejercicio. Y van a ver ahí cómo se comportan las direcciones de la subred, cómo salen diferentes. ¿Ok? Entonces hagan estos ejercicios y para la siguiente clase vamos a empezar a ver ARP, Address Resolution Protocol. ¿Preguntas? No, profe. No, profe. Bien, entonces de tarea se les queda pues hacer esos 2 ejercicios de subneteo. ¿Sí? Y vamos a empezar ya a trabajar con esto. ¿Ok? Gracias. Entonces, pues nos estamos viendo el jueves a la misma hora por este mismo medio. Claro, profe. Muy bien, pues Ok, entonces el jueves nos vemos. Gracias, profe. Ustedes estén bien. Gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, profe. Hasta luego. Nos vemos, profe. Excelente noche. Adiós, igualmente. Que descansen.